La brisa helada se colaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas secas mientras la niebla cubría el suelo como un manto espeso. El bosque parecía interminable, una maraña de sombras y sonidos inquietantes que parecían susurrar en la penumbra. A lo lejos, la silueta de una cabaña emergía entre la arboleda, apenas iluminada por la tenue luz de la luna. Era vieja, con la madera podrida y las ventanas cubiertas de polvo, como si hubiera estado olvidada por décadas. Un cazador avanzaba con cautela, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda con cada paso. Su respiración era lenta, contenida, como si algo en su interior le advirtiera que no debía estar allí. Pero la curiosidad era más fuerte. Había algo extraño en esa cabaña, una presencia oculta tras esas paredes que parecía llamarlo, atrayéndolo con una fuerza invisible. Se acercó a la puerta y apoyó una mano temblorosa en la madera carcomida. En ese instante, un sonido lo hizo detenerse en seco. No era el viento. No era un animal. Era un susurro, apenas perceptible, que se filtraba a través de la rendija de la puerta. Un susurro humano. Lo que encontró allí dentro es algo que nadie podría creer, hasta que la verdad salió a la luz. Los ojos de la mujer estaban hundidos, su piel pálida y marcada por el tiempo. Temblaba, su cuerpo delgado y frágil reflejaba los años de sufrimiento. Apenas podía hablar, su voz era un susurro rasposo, pero en cuanto logró recuperar el aliento, sus palabras fueron como un torrente de angustia. 7 años. 7 años aquí dentro, dijo con la voz quebrada. Pensé que nunca volvería a ver la luz del sol. Su historia era un laberinto de horror. Había desaparecido cuando tenía solo 20 años, mientras viajaba para una entrevista de trabajo en la ciudad. Recordaba con claridad el momento en que todo cambió. Salió del hotel temprano en la mañana, emocionada por la oportunidad que le esperaba. Pero en el camino, un auto se detuvo junto a ella. Antes de poder reaccionar, una mano la sujetó con fuerza, un trapo húmedo cubrió su boca y la oscuridad la envolvió. Despertó en la cabaña, encadenada a una pared. Su captor era un hombre de mediana edad, de mirada vacía y voz serena. Nunca le gritó, nunca la golpeó sin razón aparente, pero su crueldad estaba en su indiferencia. Le traía comida en horarios irregulares, la mantenía encerrada sin explicaciones y, a veces, se sentaba en la esquina de la habitación solo para mirarla en silencio. Con el tiempo, aprendió que resistirse era inútil. Solo le quedaba sobrevivir. Mientras hablaba, su mirada vagaba por la cabaña, como si todavía estuviera atrapada en su propio infierno. Mientras tanto, en la ciudad, su familia la había buscado desesperadamente. Se habían pegado carteles con su rostro en cada poste de luz, las redes sociales se inundaron con mensajes pidiendo información. La policía investigó, interrogó testigos, rastreó su última señal de celular, pero todo fue en vano. Era como si se la hubiera tragado la tierra. El cazador escuchaba en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor con una creciente sensación de inquietud. Algo no cuadraba. ¿Por qué nadie había encontrado esta cabaña en todos esos años? De pronto, un ruido seco interrumpió el aire pesado de la habitación. Ambos se quedaron en silencio. Un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama afuera. El cazador agarró su rifle con fuerza. «No estamos solos», susurró. La mujer se llevó las manos a la boca para contener un grito. Desde fuera, la noche parecía contener el aliento. Y luego, el sonido inconfundible de pasos acercándose a la cabaña. El sonido de los pasos era lento, calculado, cada crujido de la hojarasca en el suelo resonaba como una advertencia en la oscuridad. El cazador sintió su corazón golpear contra su pecho mientras miraba a la mujer. Ella estaba paralizada, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. «Debemos escondernos», susurró él, tomándola del brazo. Se deslizaron en la penumbra hacia una esquina oscura de la cabaña,
detrás de un viejo mueble cubierto de polvo. Apenas lograron agacharse cuando la puerta se abrió con un chirrido. Una figura alta y delgada apareció en el umbral. Su silueta era apenas visible bajo la débil luz de la luna, pero su presencia era inconfundible. El secuestrador estaba de vuelta. Entró con pasos pesados, dejó caer algo en la mesa y cerró la puerta tras de sí. Sus movimientos eran meticulosos, como si siguiera un ritual establecido por años. Colocó una linterna sobre la mesa, iluminando la habitación con un brillo tembloroso. Su mirada recorrió el espacio. Algo lo inquietaba. El cazador sintió que la mujer temblaba a su lado. Podía oír su respiración contenida. De pronto, el secuestrador se detuvo en seco. La linterna había iluminado el suelo, donde quedaban las huellas recientes de sus zapatos en el polvo acumulado. Sus ojos se estrecharon. Y dijo: ¿Quién está ahí? Su voz era áspera, cargada de sospecha. No hubo respuesta. Solo el silencio sofocante. El cazador sabía que no podían seguir escondidos. Apretó los dientes y, en un solo movimiento, se levantó con el rifle en mano. «¡Alto ahí!», rugió, apuntando directamente al pecho del hombre. El secuestrador se quedó inmóvil, sorprendido por la repentina amenaza. Pero su expresión cambió rápido. Su boca se torció en una sonrisa extraña, oscura, como si la situación le divirtiera. «No deberías estar aquí», susurró. Entonces, sin previo aviso, se lanzó sobre él. El cazador apenas tuvo tiempo de reaccionar. La fuerza del impacto hizo que ambos cayeran al suelo, el rifle se deslizó lejos de sus manos. Lucharon en la penumbra, rodando por la cabaña, golpeando muebles y esparciendo polvo en el aire. El secuestrador tenía la ventaja, su desesperación lo hacía fuerte. Intentó sujetar el cuello del cazador, pero éste logró zafarse con un golpe certero en el rostro. Fue entonces cuando la mujer tomó una decisión. 7 años de terror. 7 años de humillación y desesperanza. No podía seguir siendo la víctima. Con un grito de furia, se abalanzó sobre su secuestrador. Agarró una vieja lámpara de aceite de la mesa y la estrelló contra su cabeza. El hombre se tambaleó, sorprendido por el ataque inesperado. La mujer no se detuvo. Lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo caer de espaldas. El cazador aprovechó el momento para recuperar su rifle. «No te muevas», dijo con firmeza. El secuestrador respiraba con dificultad, un hilo de sangre resbalaba por su frente. La expresión de triunfo en su rostro había desaparecido. Desde la distancia, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse entre los árboles. La mujer había activado una alerta silenciosa en el viejo teléfono del secuestrador mientras él luchaba. Minutos después, la policía irrumpió en la cabaña. Luces cegadoras iluminaron la escena. El cazador bajó su arma con un suspiro de alivio. La mujer, todavía temblando, se llevó una mano al pecho, sintiendo por primera vez en años que el aire volvía a llenar sus pulmones con libertad. Los agentes esposaron al hombre sin resistencia. Su mirada seguía vacía, como si aún no comprendiera que todo había terminado. Para la mujer, sin embargo, apenas estaba comenzando. El aire estaba cargado de una mezcla de polvo y humedad mientras los agentes sacaban al secuestrador de la cabaña. Las luces intermitentes de las patrullas pintaban sombras alargadas en los árboles, y la noche, que hasta hace poco había sido un escenario de horror, ahora parecía abrirse a la esperanza. El cazador se quedó de pie, todavía sosteniendo el rifle con los nudillos blancos de tanto apretar. Miró a la mujer, quien seguía inmóvil, observando cómo su captor era empujado dentro de un vehículo policial. Su expresión era indescifrable. Ni alivio, ni rabia, solo vacío. Como si su mente aún no pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Uno de los oficiales se le acercó con voz calmada. Y dijo: «Está a salvo ahora. Vamos a llevarla a un hospital».
Ella asintió lentamente, pero no se movió. Sus dedos se aferraban a la tela raída de su ropa, como si soltara todo, incluso su propio cuerpo podría desmoronarse. El cazador sintió una punzada en el pecho. 7 años atrapada en esa cabaña, con la certeza de que nadie vendría a buscarla. Y ahora, de repente, estaba libre. Pero, ¿qué significaba realmente la libertad después de tanto tiempo en la oscuridad? Un paramédico le tendió una manta. Y dijo: «Señorita, ¿puede caminar?». La mujer pestañeó, como si apenas estuviera regresando a la realidad. Entonces, con una voz temblorosa, dijo lo impensable: «No sé a dónde ir». El silencio que siguió fue insoportable. El cazador apretó los dientes. Sabía que su papel había terminado ahí, que había hecho lo que debía hacer, pero algo en su interior se negaba a darle la espalda. Se acercó con cautela, inclinándose un poco para hablarle en un tono tranquilo. «No tienes que decidir ahora», le dijo. «Solo da el primer paso». Ella lo miró, y por primera vez en toda la noche, sus ojos reflejaban algo más que miedo. Dio un paso. Luego otro. Y poco a poco, avanzó hacia la patrulla que la llevaría lejos de aquel infierno. Mientras la puerta se cerraba tras ella, el cazador dejó escapar un largo suspiro. Miró la cabaña por última vez, esa cárcel escondida entre los árboles. Giró sobre sus talones y caminó hacia la oscuridad del bosque, sin saber que esa noche lo cambiaría para siempre. Los motores de las patrullas rugieron suavemente antes de alejarse, dejando tras de sí el eco de la noche y el tenue resplandor de las luces disipándose entre los árboles. El cazador se quedó de pie por un momento, observando cómo el polvo levantado por las ruedas se asentaba lentamente sobre la tierra húmeda. El bosque volvía a sumirse en su estado natural, el susurro del viento entre las ramas, el canto lejano de algún búho y el crujido de la madera de la cabaña, como si sus paredes viejas exhalaran un suspiro de alivio ahora que su oscuro secreto había salido a la luz. Pero el cazador sabía que, para la mujer, la pesadilla no terminaba ahí. Mientras ella viajaba en la patrulla, con la manta cubriéndole los hombros y el rostro perdido en la ventana, los recuerdos debían estar regresando como un torrente imparable. La primera vez que despertó en esa cabaña. Las noches sin esperanza. La rutina monótona de su encierro. El sonido de la puerta cerrándose tras su captor cada vez que salía, y la certeza de que siempre volvería. Ahora, en cambio, se dirigía hacia un destino incierto. Libertad, pero ¿cómo se retoma una vida cuando todo lo que se conocía quedó atrapado entre 4 paredes de madera podrida? Uno de los oficiales que conducía miró por el espejo retrovisor. «No te preocupes, tendrás apoyo», dijo en un intento de consolarla. Ella no respondió. Sus ojos seguían fijos en la carretera, viendo las sombras de los árboles deslizarse a toda velocidad como fantasmas en la noche. El hospital estaba iluminado con luces frías y blancas cuando llegaron. En la entrada, 2 médicos y una trabajadora social la esperaban. El oficial le abrió la puerta, pero la mujer no se movió de inmediato. Sus dedos se aferraban al borde del asiento, como si parte de ella aún temiera que todo esto fuera una cruel ilusión. Finalmente, inspiró profundamente y bajó. El frío de la noche la golpeó de lleno. El mundo era demasiado amplio, demasiado abierto. Después de 7 años en un espacio reducido, la inmensidad de todo resultaba abrumadora. «Estás a salvo», repitió la trabajadora social con una sonrisa amable. «A salvo». La mujer asintió lentamente y siguió a los médicos al interior del edificio. Le tomaría tiempo sanar. Días, semanas, tal vez años. Pero había algo que el secuestrador nunca podría arrebatarle de nuevo: la oportunidad de volver a ser dueña de su propia historia. Muy lejos de ahí, el cazador seguía su camino de regreso a casa. No miró atrás. No hacía falta. Sabía que esa noche siempre lo acompañaría.
Las luces del hospital quedaron atrás mientras la mujer desaparecía por los pasillos blancos y estériles, rodeada de médicos y enfermeras que hablaban en voz baja. Cada paso que daba parecía titubeante, como si aún no creyera que la tierra bajo sus pies era real. Mientras tanto, en la cabaña del bosque, la policía terminaba de recolectar pruebas. Bolsas selladas con pertenencias de la mujer, muestras de la comida rancia que había consumido durante años, el colchón delgado donde había dormido. Fragmentos de una vida en cautiverio. El cazador, de regreso en su cabaña, encendió una lámpara y se dejó caer en una silla de madera. El silencio del bosque, que normalmente le resultaba reconfortante, ahora tenía un peso distinto. Se frotó las sienes, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido. Se preguntó qué haría ella ahora. ¿Volvería a su antigua vida? ¿Sería posible? El pensamiento la persiguió incluso en sus sueños. Días después, los titulares de los periódicos cubrían la historia. Mujer desaparecida hace 7 años encontrada con vida en una cabaña del bosque. La noticia se extendió rápido, y la gente empezó a preguntarse cómo era posible que nadie la hubiera encontrado antes. El cazador evitó las entrevistas. No quería fama, ni reconocimiento. Solo había hecho lo que cualquiera en su lugar habría hecho, ¿o no? Por otro lado, la mujer comenzó su lenta recuperación. Al principio, evitaba los espejos. Su propio reflejo le resultaba ajeno. Había cambiado tanto que apenas se reconocía. El mundo afuera avanzaba sin ella. La tecnología, la moda, las costumbres, todo parecía distinto. No sabía cómo encajar. Pero cada día, intentaba un poco más. Se acostumbró al tacto de la ropa nueva, a la textura del pan fresco en su boca, a la luz del sol filtrándose por ventanas que no tenían barrotes. A veces, en las noches más difíciles, volvía a escuchar en su cabeza los pasos del secuestrador acercándose a la puerta. Pero al abrir los ojos, recordaba que él ya no podía alcanzarla. No era un final perfecto. Pero era un nuevo comienzo. Y eso era suficiente. Después de meses de tratamiento y apoyo, la mujer comenzó a reconstruir su vida. Encontró trabajo en una pequeña librería local, un lugar tranquilo y acogedor donde podía leer y sentirse, por fin, en paz. Su rostro, aunque todavía marcado por las cicatrices del pasado, irradiaba una fuerza que pocas veces se encuentra en las personas que han vivido experiencias extremas. Sabía que nunca podría olvidar lo sucedido, pero también entendía que su futuro estaba por delante. Cada día era una nueva oportunidad para escribir su propia historia, una en la que ella tuviera el control. El cazador, por su parte, continuó con su vida en el bosque. No buscó la fama ni la gloria, y rara vez hablaba del incidente. Pero aquellos que lo conocían sabían que algo había cambiado en él también. Había vuelto a la cabaña en el bosque solo una vez, después de que la policía terminara su investigación. Caminó por el lugar en silencio, como si de alguna manera, necesitara despedirse de lo que había sucedido allí. Pero pronto se dio cuenta de que el pasado ya no tenía poder sobre él. Había hecho lo que debía hacer, y el resto ya no estaba en sus manos. El destino había unido a estos dos seres de formas que nunca imaginaron. Aunque sus caminos probablemente nunca se cruzarían de nuevo, ambos sabían que sus vidas fueron alteradas para siempre por esa noche. No eran los mismos. Ambos habían encontrado algo en el otro, una razón para seguir adelante. Este caso nos recuerda algo fundamental. La vigilancia, el apoyo de la comunidad y la preocupación genuina por los demás son esenciales. Nadie está completamente a salvo en un mundo donde las sombras pueden esconder muchas cosas. Las personas que nos rodean, incluso aquellas con las que no interactuamos todos los días, tienen una historia. Y a veces, esa historia puede estar marcada por el sufrimiento, el dolor o el silencio. El cazador, con su decisión de intervenir, mostró la importancia de no ignorar lo que ocurre a nuestro alrededor.
Las señales están ahí, pero muchas veces no las vemos. Es crucial que, como sociedad, aprendamos a cuidar y observar a los que nos rodean. Un simple acto de valentía, como el que él tuvo, puede cambiar una vida para siempre. Y en muchos casos, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Historias como esta nos recuerdan que, aunque el mal puede esconderse en los rincones más oscuros, la verdad siempre sale a la luz. No importa cuán profundo esté el secreto, no importa cuán lejos se haya ido el tiempo, al final, lo que está oculto será descubierto. Mantente alerta, cuida a los tuyos, y nunca dudes en dar el paso cuando algo no parece estar bien. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, comentar tu opinión y compartir este vídeo con tus amigos. Mantente atento, porque nunca sabes cuándo la verdad puede estar esperando ser revelada. Nos vemos en el próximo vídeo.